Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta tarde de enseñanza. Estamos muy contentos de que estén acompañándonos en esta tarde, en esta transmisión que estamos realizando en vivo, debido, usted ya sabe, a las circunstancias que se están viviendo en el mundo entero. Este virus, sin duda, nos ha sacado de nuestra zona de confort, nos ha venido a mover todas nuestras actividades diarias que habíamos estado y habíamos venido realizando. Pero fíjese lo que dice usted, la palabra de Dios dice que para todos los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y yo creo firmemente que esta situación que ahorita estamos atravesando sacará lo mejor de cada ser humano. Quiero agradecer a Dios también por su vida, por la vida de cada uno de los que nos están acompañando en esta transmisión. Y también quiero agradecer por la vida de cada uno de los miembros de esta congregación de Ministerios Peniel. Pero también le doy muchas gracias a Dios por la vida de usted que nos está acompañando por primera vez, que nos está escuchando. Lo invitamos a que cuando pase toda esta contingencia, usted se pueda congregar con nosotros, nos visite y pueda ser parte de esta gran familia que somos en Cristo Jesús. Le pido que ahí donde esté, hagamos una oración para poner en manos de Dios este tiempo de enseñanza que vamos a tener, que vamos a compartir el día de hoy con usted. Le pido que incline su cabeza y oremos al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar hoy aquí. Estamos muy contentos, Señor, y agradecidos contigo, porque hasta aquí podemos decir, Señor, Ebenezer. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, y hasta aquí has tenido cuidado y protección de nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, por aquellos que están escuchando y están viendo, Señor, en este momento esta transmisión, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando sus corazones y que la enseñanza sea de bendición y de edificación para sus vidas. Señor, que el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios sea el mismo Espíritu que guíe, Señor, mi boca a través de esta enseñanza. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de hoy yo les quiero compartir acerca de la comunicación efectiva, pero para esto primero vamos a definir lo que es la comunicación. Fíjese que comunicación viene en el diccionario y viene del latín comunicare, que significa compartir información, impartir o difundir. Pero también viene de la palabra comunicare, viene de communis, que significa común, mutuo, participativo, entre varios. Eso quiere decir que una comunicación se da por lo menos entre dos o más personas. Y la palabra efectiva significa que es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Por consiguiente, entonces vamos a definir a la comunicación efectiva como la forma de comunicación que consigue que quien transmite un mensaje lo haga de modo claro y entendible, logrando un efecto esperado sin que genere ninguna confusión, dudas o haya interpretaciones erróneas. Fíjese que existen dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es la comunicación oral, pero también escrita, es decir, oral cuando hablamos y escrita cuando escribimos. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es comunicación escrita. También existe comunicación no verbal y esta se da cuando utilizamos algunos gestos, algunas imágenes o también algunos sonidos. Cada uno de nosotros nacemos con una capacidad de comunicación. Vea usted, los bebés cuando lloran se están comunicando de alguna manera, que están pidiendo alimento, es su manera de comunicarse. Entonces muchos nacemos con la bendición de poder comunicarnos a través del habla, aunque hay otras maneras de comunicarnos.
Y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero quienes contamos con esta bendición no significa necesariamente que seamos buenos comunicándonos. ¿Le ha pasado cosas desagradables por no comunicarse efectivamente? ¿Y qué digo efectivamente? Simplemente por no comunicarnos. Porque ¿cuántas veces hemos utilizado el silencio como una forma de manifestar el desacuerdo o el enojo? A mí me ha pasado. Generalmente utilizo este medio con mi esposo. ¿Ha tenido malos entendidos por falta de una buena comunicación? ¿O ha transmitido ideas equivocadas o erróneas? ¿O quizás se desespera fácilmente al escuchar a los demás? A mí sí me ha pasado. Entonces, comunicarnos efectivamente no es tan fácil como decir que participa un hablante, un oyente y simplemente damos el mensaje. Comunicarnos con efectividad es un desafío, porque más que ser algo mecánico, tiene que ver con conocimiento, con una actitud y con ponerlo en práctica para irlo desarrollando, lo cual significa que hay que desaprender para volver a aprender y vencer esas viejas maneras y vicios de cómo nos veníamos comunicando. Los acontecimientos que estamos viviendo en estos días tienen que marcar un antes y después de la manera en cómo nos veníamos comunicando, ya sea dentro de nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la congregación y en general como sociedad. Al preparar este tema de la comunicación, yo me remonté al pasado y recordé que como familia nos sentábamos a la mesa y podíamos compartir cómo nos había ido en el día, qué habíamos vivido, cómo nos había ido en la escuela, mientras que mi madre nos preparaba la cena. Era un ambiente que teníamos la familia para podernos comunicar. Ahora yo puedo ver con gran tristeza cómo muchas personas estamos inmersos en el trabajo, en los afanes diarios de la vida, en las redes sociales y en todas estas cuestiones tecnológicas. Ahora hay un nuevo concepto que han denominado los huérfanos digitales y esto me impactó mucho, hasta nombres les ponemos. Esto se refiere a los padres ausentes por su interés a relacionarse, con las nuevas tecnologías o aún peor, los que ponen mayor atención a los dispositivos que a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos visto a padres caminando con su celular en la mano sin que le pongan atención a sus hijos? Es innegable los beneficios que las tecnologías han traído en nuestra vida y en eso estoy y no estoy en contra de ello. De hecho, yo doy muchas gracias porque gracias a estas tecnologías es que usted y yo ahora nos podemos estar comunicando. Sí, estamos retomando este tiempo y usted está haciendo caso a lo que dicen las autoridades de salud de quedarse en casa. Pero también se ha desvirtuado mucho esto de las tecnologías al punto de generar distorsiones tanto sociales como familiares. Lo que quiero decir es que hoy en día hemos dejado de lado la comunicación de persona a persona, de cara a cara, que nos hemos adaptado a este mundo y hemos dejado la buena costumbre de hablar, la buena costumbre de comunicarnos, de expresar lo que sentimos y la hemos cambiado por emojis, que tampoco está mal porque también es una forma de comunicarnos. ¿Quién en sus redes sociales no ha puesto cómo se siente a través de un emoji? Mandamos besos, mandamos abrazos, pero creo que sería mejor comunicarlo directamente a las personas. Siempre va a haber alguien que te va a dar una palabra de consuelo, siempre va a haber una persona que te va a dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe, que se va a gozar con tus logros y que también va a llorar con usted en esos momentos difíciles. Lo que quiero compartirles hoy
es lo que Dios puso en mi corazón acerca de la comunicación efectiva. Y como lo he dicho antes, primero Dios trabajó conmigo y espero este tema, esta enseñanza sea de bendición para su vida como lo fue para la mía. Yo les voy a compartir algunos elementos básicos de la comunicación, como es el emisor y el receptor. Hay muchos otros elementos que intervienen, pero me llevaría mucho tiempo en hablar de cada uno de ellos. Pero básicamente quiero tratar que el emisor es quien emite un mensaje. Y este emisor puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, pero también puede ser un elemento de la naturaleza. Este elemento de la naturaleza nos alerta de que el tiempo va a cambiar. Por ejemplo, cuando va a llevar, es una regla general de que tiene que haber nubes para que esto acontezca, si no, no va a llover. Otro ejemplo podrían ser las tortugas, o por lo menos nuestra tortuga. En invierno hiberna, y cuando llega la primavera, si aún no ha terminado la temporada de frío, no sale hasta que ésta haya pasado. Otras señales: cuando va a llover podemos percibir ese olor de tierra. Sí, eso es señal de que está lloviendo en algún otro lugar cercano al cual estamos nosotros. Y así podemos dar muchos ejemplos de estos emisores naturales que nos hablan y que nos transmiten un mensaje. En la Biblia encontramos también emisores de la palabra de Dios, y encontré algunos emisores naturales. En el capítulo 16 del libro de Mateo podemos ver cómo los fariseos y los saduceos, para tentar a Jesús, le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondió en el capítulo 16, versículos 2 y 3, mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquellos hombres religiosos conocían perfectamente los elementos y señales climatológicas de su tiempo, pero se mostraban ciegos ante la auténtica señal de los tiempos. Le pedían a Jesús un signo milagroso cuando tal signo lo tenían ante sus propias narices. Jesús era el emisor, pero también Jesús en ese momento era el mensaje. Era el auténtico testimonio de Dios para los hombres, pero los fariseos se mostraban insensibles ante semejante evidencia divina. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos varios libros que nos mencionan experiencias de personas que fueron llamados o inspirados por Dios para llevar a cabo la misión de compartir su palabra. Es decir, estos emisores en diferentes contextos de la Biblia los podemos encontrar, y trajeron palabra al pueblo de Israel. Estos emisores fueron los profetas. Los profetas son los emisores, son los portadores de Dios y su misión. La misión de estos era dar a conocer el evangelio, dar a conocer la palabra del Señor. Algunos de estos profetas fueron el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel o el profeta Daniel. Pero también encontramos algunos profetas que no escribieron un libro en la Biblia, pero que fueron importantes emisores de la palabra del Señor. Y podemos mencionar solamente algunos, como el profeta Elías, el profeta Eliseo o el profeta Natán. Estos eran emisores por excelencia y los podemos encontrar en la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, cómo Cristo, una vez que resucitó y se le apareció a los apóstoles, los mandó como emisarios,
los mandó como portadores de su palabra para salvación. Se los voy a leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto de ir a predicar es de ir y anuncien, es de ir y hablen y enseñen el evangelio a toda criatura. Pero déjenme compartirles que hay otro emisor por excelencia, y ese es Dios. Ya que Él sigue comunicándose con su pueblo, con cada uno de sus hijos, y lo hace a través de distintas maneras. Escuchar la voz de Dios no es tan difícil como algunos pudieran pensar, pues muchos de los hijos de Dios lo hemos escuchado, pero no hemos a veces identificado que es su voz, que es Dios hablándoles. Y para que haya una comunicación efectiva, lo decíamos ahorita, debemos de conocer, porque si no conocemos no vamos a saber de qué manera Dios nos está hablando a nuestra vida. Y yo nada más les voy a compartir algunas maneras de cómo Dios habla para que estemos atentos a su voz, cómo Él se sigue comunicando, cómo Él sigue emitiendo su palabra. Él siempre se quiere comunicar con usted y conmigo, solamente hay que estar atento a esas señales, a esas maneras que Dios utiliza para hablar con nosotros. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por ello es importante conocer la palabra de Dios y sus 9 formas, por lo menos, que encontré de las que cómo Dios nos habla. La primera de ellas dice, Dios nos puede hablar a través de su palabra escrita. Muchos hemos dicho, Dios no me habla. Pues simplemente agarre la Biblia, lea la palabra y escuche a Dios, lea a Dios. Pero si no la leemos, pues Dios nunca nos va a hablar a través de este medio. La segunda manera en que Dios nos puede hablar es que nos habla por medio de una prédica o de una enseñanza. Quizá Dios le esté hablando a usted en este momento. Quizá Dios esté comunicándose, le esté trayendo alguna revelación, le esté trayendo alguna respuesta de algo que usted esté buscando, que usted había estado clamando. Entonces, es bueno escuchar y estar atentos a las prédicas que hacen los pastores. Dios nos habla también a través de una alabanza o de una canción. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza, en medio del pueblo que le alaba. Entonces Dios puede hablarle también cuando estén alabando o estén cantándole al Dios Todopoderoso. También Dios nos puede hablar a través de un hermano de la fe o a través de una persona que no tiene que ver nada con usted ni conmigo. Quizá en una plática, quizá cuando oren por usted, vienen y oran y esa persona le da una palabra que Dios puso en su corazón y es una respuesta que usted estaba pidiendo. Dios también habla a través de visiones, a través de imágenes cuando estamos despiertos. Dios también nos puede hablar a través de una voz audible. Dios también nos puede hablar a través de sueños. Por eso es importante dormir, porque dice la palabra que no descansa el que nos cuida, el que nos guía. Él no duerme. Otro de las maneras que Dios nos puede hablar es a través de un pensamiento. Aprender a escuchar o a percibir la voz de Dios nos va a ayudar a entender cuál es su voluntad, la cual es agradable y perfecta para nuestras vidas y para también la de otras personas. Yo les quiero compartir la primera vez que Dios habló a mi vida.
La primera vez que Dios habló a mi vida, yo ni siquiera sabía que era Dios hablándome. Fue a través de un sueño. Como todos los días estamos afanados por el trabajo, Dios a veces usa ese medio para hablarnos, para que pongamos atención. Entonces fue a través del sueño en el cual Dios me dio un versículo de la Biblia, un versículo que yo jamás en mi vida había leído. Cuando yo busco ese versículo en la Biblia, ¿cuál fue mi sorpresa? Que fue Dios trayendo una respuesta a una pregunta que yo insistentemente le había pedido. La segunda vez que habló Dios a mi corazón fue a través de su voz audible. O fue un sonido tan real que retumbó en mi pensamiento que puedo decir que era la voz de Dios advirtiéndome algo en mi vida. Y estas dos palabras que retumbaron fueron llanta ponchada. Esto sucedió al salir de mi casa e ir a mi lugar de trabajo, y lo único que hice fue repetir las palabras, llanta ponchada, pero nunca me imaginé, nunca hice el intento por ir y revisar las llantas de mi coche, solamente lo pensé. Me fui a mi trabajo, pasé por unos compañeros, nos fuimos a desayunar y se me olvidó checar nuevamente las llantas de mi carro. O más bien creo que yo no sabía que era Dios hablándome, que era Dios advirtiéndome, porque no conocía las formas y las maneras en que Dios hablaba a mi vida. Yo hice caso omiso a la voz de Dios. Saliendo de desayunar, ¿cuál fue mi sorpresa? Que una de las llantas de mi carro estaba literalmente hasta el suelo. La llanta estaba completamente ponchada. Entonces imagínense ahora lo que hago. Cualquier voz, cualquier pensamiento, cualquier sueño, cualquier palabra, pongo especial atención porque puede ser Dios hablándome. Y así puedo compartirles un par de testimonios más de cómo Dios ha hablado a mi vida para bendición propia, pero también para bendición de los demás. Dios sigue hablando. No olvidemos lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que pedirle a Dios discernimiento para poder escucharlo. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a entender cuál es esa voluntad, la cual es agradable, perfecta para su vida y para la mía. Por último, pero no menos importante, también dentro de los emisores, dentro de los mensajes de Dios, también somos usted y yo. También usted y yo somos emisores de ese mensaje de salvación para aquellos que no conocen a Cristo. Isaías 54 nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saberle hablar palabras al cansado. Compartamos este mensaje, simplemente comunique a otros lo que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha transformado la palabra de Dios. Amén. Amados, estamos en medio de una sociedad que literalmente ha perdido la capacidad para comunicarse. Es necesario el poder compartir los unos con los otros. Cuando dos personas se conocen y comienzan a dialogar, encuentran cosas en común. Entre ambas se hacen amigos, aprovechan cada instante para hablar, tienen más comunión, comparten cosas en común. Y es lo que vemos en el libro de los Hechos, cuando la iglesia aprendió a comunicar y entender esa comunión los unos con los otros. Aprovechemos este tiempo que estamos viviendo para relacionarnos más con nuestros seres queridos, para tener una mayor comunicación, para preguntar a nuestro cónyuge o a nuestros hijos qué piensan, qué sienten, qué esperan, qué sueñan. Aprovechemos también este tiempo para tener una mayor relación con Dios, una mayor comunicación e ir a su presencia.
Mi excusa siempre era: Señor, es que no tengo tiempo, dame más tiempo. Le pedía una semana para leer más de su palabra, le pedía una semana para hacer un estudio profundo de su palabra, pero ¿qué creen? Dios es tan misericordioso que no me dio solamente una semana, sino esta contingencia nos ha dado un mes para ir a su presencia, para conocerlo más, hermanos. Y si no aprovechamos este tiempo, entonces nunca se trató de tiempo. Seamos buenos emisores, comuniquémonos con Dios, aprovechemos que cuando Dios hizo la pregunta: ¿a quién enviaré para salvar al hombre?, se escuchó la voz de Jesús diciendo: yo voy, porque quiero establecer la mejor comunicación con el hombre. El interés principal de Dios en su vida y en la mía es traernos salvación y bendecir nuestra vida. Cuando Jesús murió, el velo fue partido en dos, hermanos, y ahora tenemos acceso pleno y libre a la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios abrió de par en par el lugar santísimo a todos los hombres, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque como dice Mateo capítulo 27, versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Amados hermanos, por eso hay una buena comunicación del cielo a la tierra, porque el mejor comunicador es nuestro Señor Jesucristo, y el mejor intérprete de la comunicación divina es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de usted y dentro de mí. Para tener una comunicación efectiva con Dios, podemos seguir algunas recomendaciones que encontré en la Biblia, y son 3. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces vayamos a la palabra, porque ahí está la enseñanza. Al principio, cuando yo les iba a compartir acerca de la comunicación, pensé que iba a batallar para encontrar versículos acerca de la comunicación, pero déjenme decirles que Dios me envió una lluvia de versículos donde Él siempre se está comunicando con nosotros. Era tanta la información que la verdad ya no quise poner mucha más información, porque si no me iba a llevar aquí toda la hora para compartir con ustedes. Entonces encontré tres cosas, 3 recomendaciones para tener una comunicación efectiva con Dios. La primera es apartarse de la presencia de otras personas. Dios quiere intimidad, usted y Él solamente. Dios no quiere a otras personas alrededor, porque no es tiempo de adorar en matrimonio, no es tiempo de adorar en la congregación, no es tiempo de adorar en familia, sino aquí Dios nos habla y nos dice: apártate de la presencia de otras personas. Y si nos vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 3, vamos a encontrar esta recomendación. Dios le dijo a Moisés: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. La relación que Dios quiere con cada uno de sus hijos es esta relación que tuvo con Moisés, solo usted y el Señor. No podemos desarrollar una comunión ni tampoco una comunicación con alguien si no pasamos tiempo a solas con aquella persona. Y seguramente a usted le pasó, si está casado o si tiene novia o novio, le pasó con su esposo o con su esposa. Tuvieron que comunicarse para conocer y para saber cuáles eran sus gustos y qué era lo que ustedes más querían o anhelaban. Entonces necesitamos una relación y necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. La segunda recomendación que yo encontré en la Biblia es: elijamos un tiempo fijo con Dios.
Apartemos un tiempo para comunicarnos con Dios. Ciertamente Él está con nosotros en todo tiempo, pero es necesario que este encuentro lo hagamos intencional, que estemos deseosos de ir a su presencia, para ir a platicarle todo nuestro día, todo lo que hicimos. Amados hermanos, se los digo por experiencia. Las tareas diarias nos hacen que olvidemos las cosas importantes. Si no establecemos un tiempo fijo con Dios, les aseguro que lo vamos a olvidar. En Éxodo capítulo 34, versículo 2, vemos cómo Dios le daba una instrucción precisa a Moisés y le decía: prepárate, pues para mañana sube de mañana al monte de Sinaí. También en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 35 podemos encontrar y podemos ver a Jesús que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En el capítulo 6 del libro de Marcos, capítulo 6, versículo 2 del libro de Marcos, podemos ver a Jesús orando por la noche. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La Biblia no destaca un tiempo definido para ir a la presencia de Dios, sea de madrugada, de mañana o sea de noche. En realidad todos los días son el día y todos los momentos son el momento para buscar a Dios. La cronología de Dios no es la nuestra y Él no duerme. Solo definamos un tiempo para ir a su presencia. La tercera recomendación que podemos encontrar en la Biblia es: preparemos una atmósfera. Una atmósfera propicia para entablar una comunicación con Dios. Pongamos música, pongamos alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, así que preparémonos. Otro de los elementos, ya le decía que era el emisor, pero también era el receptor. Nosotros también somos receptores de la palabra del Señor, no solo emisores. Y el receptor es el que recibe ese mensaje y lo interpreta. Y aquí Dios es el receptor por excelencia. Y solamente le voy a comentar algunos versículos que encontré en la Biblia acerca de ser buenos receptores. En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí está el Señor como el receptor por excelencia. Él siempre está atento a nuestro clamor, a nuestros oídos, siempre está atento su oído a lo que nosotros le venimos a platicar en la intimidad. En Salmos 34:15 encontré: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mis amados hermanos, usted y yo somos los justos porque ya fuimos justificados por la sangre preciosa del Cordero. Entonces los ojos de Jehová están sobre usted y están sobre mí. Y encontré en Jeremías 33:3 ese versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Amados hermanos, Dios responde y nos va a enseñar esas cosas grandes y ocultas que nos dice en Jeremías 33:3. En el Salmo 116, capítulo 1, también encontré: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Aquí el salmista nos está diciendo que ama al Señor, pues lo ha oído. ¿Y cómo sabe que lo escuchó, mis amados hermanos? Porque le trajo respuesta de aquello que le estaba pidiendo al Señor. En el Salmo 18:6 podemos ver también que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor
llegó delante de él a sus oídos. ¿No es maravilloso que tenemos un Dios que sigue escuchando a su pueblo? Que Él inclina su oído, por tanto lo invocamos en todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, recordemos que dice también la palabra de Dios en Juan 10:27, ya lo veíamos anteriormente, líneas arriba. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros también escuchamos la voz de Dios. Cuando vayamos en oración al Padre, es súper importante estar atentos a su voz. No solamente se trata de hablar, de ser emisores, sino también de ser oidores, receptores de su mensaje. No hagamos un monólogo de la oración. Una vez que hemos presentado nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestras peticiones al Padre, dediquemos un tiempo para que Dios hable a nuestras vidas. Un tiempo en donde le digamos, como dijo Samuel, habla porque tu siervo escucha. Si vieran qué importante es esta frase que le digamos al Señor, habla porque tu siervo escucha. Y si usted es de los que dicen, no sé cómo comunicarme con los demás, me da pena hablar, no sé qué decir y no tiene la paciencia necesaria para escuchar a otros, nada más fíjese lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saberle hablar palabras al cansado. Dice que despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces nosotros fuimos creados por Dios para ser emisores, pero también para ser receptores de su palabra. Amados hermanos, la Biblia nos enseña por último en Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y Proverbios 10:19 nos dice también, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Utilicemos prudentemente nuestra boca y nuestra lengua. Seamos prudentes con nuestras palabras, respetemos los sentimientos de los demás, consideremos su opinión para que haya armonía en nuestras relaciones. No obviemos lo que dice la Escritura sobre nuestras palabras, seamos hacedores de esa palabra. Recuerde que cuanto más intensa sea la comunicación, ya sea con Dios o sea con las demás personas, más profunda va a ser esa comunión. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Lo invitamos a que nos acompañe a nuestro servicio el próximo domingo en punto de las 12 horas y lo esperamos porque sabemos que Dios hará mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Dios le bendiga.